Y de manera oficial, entonces, quiero iniciar esta séptima noche. Bienvenidos sean todos ustedes a Conociendo la Verdad. Yo soy Kilsi Polanco, soy tu amiga, soy tu hermana y estoy feliz, agradecida eternamente con mi Dios por concederme el privilegio de poder estar aquí con ustedes. Gloria a Dios. Esta noche, que representa la séptima noche, la noche número 7, y el 7 representa la perfección de Dios. En un principio, cuando empezamos este seminario, nos hicimos de la idea que, wow, 7 noches, todas las noches, juntos, de 8 a 10. Y Dios ha sido bueno, y para mí, yo no sé para ustedes, estos días han transcurrido con una prontitud increíble. Es más, yo no sé ni qué voy a hacer mañana sin ustedes. Yo no sé qué voy a hacer mañana sin el seminario, porque me acostumbré realmente a reunirme con ustedes cada noche, y fue un honor para mí poder compartir con ustedes esas 2 horas cada noche. Y doy gracias a Dios por cada persona que se conectó con nosotros cada noche. Doy gracias a Dios por todos los fieles. Doy gracias a Dios por todos los hijos que se mantuvieron fielmente noche tras noche, no solamente recibiendo este maná del cielo, sino también compartiéndolo con otros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperando yo que todo este conocimiento que tú has obtenido de la carta de Hebreos, no lo dejes simplemente en un baúl, no lo dejes simplemente en tu cuaderno, no lo dejes simplemente en alguna parte de tu memoria, sino que lo practiques. Necesito que te perfecciones con esa verdad que ha sido revelada a través de esta carta de Hebreos. Yo realmente me siento feliz. Como lo dije, lo voy a volver a repetir, hoy es la séptima y la última noche que estamos compartiendo en este seminario del libro de Hebreos. Hoy vamos a compartir lo que nos queda del capítulo 12 y el último capítulo 13, así es que tenemos que avanzar necesariamente para poder cumplir con la meta. Hoy ya cerramos con broche de oro, hoy ya cerramos con la bendición de Dios. Hoy completamos esta clase que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Un seminario donde hemos estado estudiando versículo por versículo la carta de Hebreos. Y yo no sé ustedes, pero yo he aprendido mucho en este caminar de estas 7 noches. Y para mí realmente ha sido un aprendizaje hermoso. Gloria a Dios. Luego, cuando terminemos, al final de la noche, quiero preguntarles si les gustaría a ustedes más adelante agregar una noche más para que podamos responder si tienen algunas preguntas o si tienen algún comentario del seminario. Así es que me gustaría que escriban sus comentarios si les gustaría realmente tener una noche de preguntas y respuestas de la carta de Hebreos, porque aquí yo estoy para bendecirlos y para ayudarlos a ustedes a entender con mayor claridad la palabra de Dios. Gloria a Dios. Simplemente soy un vaso y soy un instrumento en las manos de Dios, que aquí estoy a su disposición para servirle. Anoche nos quedamos en el capítulo 12, específicamente en el versículo 14. Capítulo 12 de la carta de Hebreos, en el versículo 14. Vamos a repetirlo una vez más para que iniciemos de esa forma en ese versículo bíblico. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios nuevamente porque nos concede este privilegio. Y pedimos a Dios que nos bendiga a través de su Espíritu Santo y que nos guíe durante todo el proceso de esta clase. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que abra su Biblia, acompáñenme en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 14, y la palabra escrita la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y la palabra dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es necesario para ver al Señor? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder con este versículo que acabamos de leer. ¿Qué es necesario para ver al Señor? Hay 2 cosas necesarias según este versículo que acabamos de leer, el versículo 14 del capítulo 12 de la carta de Hebreos. Y lo primero es seguir la paz con todos. No dice con algunos, no dice con los de tu congregación, no dice con los de tu raza solamente, no dice con los que viven contigo en tu casa, con todos. En todo lugar donde vayamos, a todo lugar donde entremos, a todo lugar donde estemos, vamos a procurar en lo que queda en nosotros estar en paz con todos. Para estar en paz con todos, explicábamos anoche que eso implica necesariamente que pensemos igual. Eso implica también que busquemos el mismo norte. Gloria a Dios. Eso implica también
la igualdad que exista en la paz que estemos buscando. Bendito Dios. Entonces, seguir la paz con todos es estar intentando cada uno de nosotros de manera personal llevarnos bien con todos, y mientras esté a nuestra disposición, ya estamos bien, amores, déjalo, ya se escucha bien todo, gloria a Dios. Es estar intentando, mientras esté en nuestro alcance, mientras esté en nosotros, procurar la paz absolutamente con todo. Pero eso encierra también la igualdad entre nosotros en pensamiento y entre lo que buscamos, el norte que estamos buscando. La igualdad entre nosotros en ningún momento nos quita la paz, al contrario, eso nos garantiza la paz. Ahora bien, las diferencias que existen entre nosotros es lo que efectivamente nos quita la paz y es lo que trae conflictos entre nosotros. Así es que es algo que debiera ponernos a pensar a nosotros los cristianos. O sea, independientemente de que nos congreguemos en diferentes iglesias, independientemente de que nosotros pertenecemos a diferentes concilios, verdaderamente si estamos estudiando la misma Biblia y si estamos buscando al mismo Dios, si estamos buscando al mismo Salvador, si creemos en lo mismo y sabemos que nuestro destino final será el mismo, yo no entiendo por qué hay tantos conflictos entre nosotros los cristianos. Yo no entiendo por qué no terminamos de ponernos de acuerdo, si deberíamos tener el mismo norte, si deberíamos entender que vamos a entrar por la misma puerta estrecha todos. Yo pienso que cada líder de cada iglesia, independientemente, quizás con buenas intenciones, queriendo crecer, queriendo que la iglesia crezca, le ha empezado a poner sus propios métodos a su congregación. Yo imagino que eso ha traído, y eso se ve también en la Biblia. El mismo Pablo hablaba de eso, de algunos conflictos que se daban, y él decía, pero yo le enseñé otra cosa cuando estaba con ustedes, y ahora que me fui, ustedes están practicando otras, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién llegó? ¿Quién les enseñó cosas nuevas? Entonces yo pienso que muchas veces nosotros hemos colocado muchas de nuestras ideas para manejar los negocios de nuestro Padre, porque deberíamos estar conscientes de que la iglesia es de Cristo, y nosotros simplemente somos los administradores. Pero qué interesante sería que independientemente de a qué iglesia entremos un domingo, podamos encontrar la misma paz y la misma armonía, porque se enseña la misma doctrina, la sana doctrina de Jesús, y estamos en el mismo canal, sintonizados con la misma armonía, esperando a nuestro Mesías y a nuestro Salvador. Pero todos sabemos que desafortunadamente no es así, por las diferencias que existen entre nosotros, que no deberían existir si tenemos el mismo Dios, la misma Biblia y el mismo Salvador, pero no terminamos de ponernos de acuerdo y es lamentable eso. Sin embargo, esa es una de las exigencias, buscar la paz con todos, mientras sea posible. Es necesario que estemos en paz los unos con los otros para nosotros poder ver al Señor finalmente. Por eso escrito está en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. El mismo Señor nos habla de esto en Lucas 10, los versículos del 3 al 6. Y esto es precisamente lo que Jesús nos dijo. Yo los envío como corderos en medio de lobos. O sea, Jesús, sabiendo que iban a surgir esos problemas, nos los advirtió a tiempo y nos preparó. Y dijo, recuerden que los estoy enviando como corderos en medio de ¿qué? De lobos. Donde lleguen, den un saludo de paz. Y si hay gente de paz en ese lugar, se quedará la paz que le han dado. Y si no, esa paz regresará a ustedes. En pocas palabras, es importante que entendamos esto que Jesús nos está diciendo. O sea, no necesariamente porque tú andes en paz, va a haber paz. No basta con que tú quieras paz, aunque debes iniciar contigo mismo. Llega con paz, da un saludo de paz, procura estar en paz con todos. Pero si ellos no quieren esa paz, tómala de nuevo y sigue tu camino en paz, y a ellos déjalo con sus conflictos. Porque es que hay gente, hermano, por más que usted le busque el lado bueno, no lo quieren, porque ellos mismos se deleitan viviendo en un conflicto. Hay personas, hermanos, conflictivas. Dentro de las congregaciones también los hay. Dentro de los concilios los hay. En todas partes siempre aparece uno, hermano, que está en todo menos en paz. Y con ese, por más que usted quiera. Entonces, Jesús no te está obligando a través de la palabra que tienes que estar en paz. Él dijo, procura. Es lo que dice la palabra. Seguid la paz con todos
y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tú debes procurarla, debes buscarla, debes tratar de establecerla en cualquier lugar donde tú llegues. Pero más sin embargo, Jesús nos dice en Lucas 10, 3, 6, en Lucas capítulo 10, los versículos del 3 al 6. Y si hay gente de paz donde tú llegues, luego de darle el saludo de la paz se quedará en la persona, si es una persona de paz. Pero si no, esa paz regresará a ustedes. Entonces Dios sabrá que tú no eres del problema. Eso es lo más importante, hermano. Que Dios cuando mire, descubra que tú lo intentaste. Porque no quiero que te frustre, hermana. Yo no sé qué hacer. He hecho todo por llevarme bien con mis hijos, o he hecho todo por llevarme bien con mi esposo, o he hecho todo por llevarme bien con mi hermano de la iglesia, pero es que mire, que no te preocupes. Si ya lo hiciste todo, déjalo en las manos de Dios. Hay personas que realmente, hermanos, no están en paz. Y como ellos no están en paz con ellos mismos, no les interesa que nadie esté en paz. Por ende, tú llega en paz, salúdalo en paz, procura tener paz con ellos, y si ellos no están en paz, sacude tu sandalia y vete de ahí. No le permitas a nadie que te robe tu paz y que te quite la tranquilidad. Yo misma en lo personal se lo puedo decir, porque yo he llegado con esa intención, bíblicamente hablando, correcta, de estar en paz con todos. Pero he confirmado a través de los años que son las diferencias entre nosotros lo que terminan con la paz. Ejemplo, cuando usted llega a hablar con la verdad en un lugar que se practica la mentira, por más que usted quiera que haya paz, de la única manera que usted puede estar en paz con el mentiroso es si usted habla mentira igual que ellos. Ley de vida. Y como usted no le puede fallar a Dios, y usted no puede hablar mentira porque los mentirosos no entran en el reino de los cielos, usted se tiene que ir en paz con su verdad a otro lado, donde se hable la verdad. Yo he llegado a muchos lugares con la verdad, y por hablar la verdad, donde yo llegué se acabó la paz. Porque al lugar que llegué se hablaba mentira. Entonces ocurre, independientemente de qué tanto usted trate de llevarse en paz con los demás, si los demás no tienen paz, ni la van a recibir ni la van a querer, porque ellos no están en paz ni quieren que tú estés en paz. Pero tú se hallado sin falta por Dios, que cuando Él te mire, te vea bien, sin mancha y sin arruga, e intentando estar en paz con todos. Y la segunda condición para nosotros poder ver al Señor es seguir la santidad. Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esto me llamó mucho la atención, porque yo personalmente he conocido muchos cristianos que están muy enfocados en la santidad. Y por dentro nadie sabe si son sepulcros blanqueados, pero por fuera, hermano, lucen como santos. Ellos o se visten, o se disfrazan, o se cubren como santo, pero por fuera, hermano, usted lo ve y te dice, wow, qué santidad, qué santo del Señor. Pero entonces, ellos están aparentemente bien en la santidad, pero no están en paz con nadie. Hay algunos hermanos en Cristo que son guerreros, que donde quiera que llegan es reprendiendo y mandándote al infierno, como que ellos son Dios. Si ven a ti, si me ven con ese peinado, así una vez dicen, mira, es una hija del diablo. Satanás, te reprendo. Hija del diablo, me mandan al infierno. Entonces tú tienes un problema, porque estás en santidad, pero no estás en paz. Entérate hoy en Conociendo la Verdad. Tú necesitas ambas cosas para poder ver el rostro de Dios. Necesitas paz y santidad. Así es que si tienes la santidad y en verdad es genuina esa santidad que aparentas tener, te falta entonces ahora la paz que ya hace tiempo que perdiste y tienes que recuperarla. Seguir la santidad. El pecado es lo que nos aparta de Dios. O sea que a menor pecado, más cerca nosotros estamos de Dios. Por ende, no es lo externo lo que nos da santidad, como ya lo explicamos en clases anteriores. No es lo externo, no es la ropa, no es el peinado, no es el atuendo lo que nos da santidad, sino la ausencia de pecado. Ya explicamos que la vestidura lo que hace es cubrir el pecado. Más sin embargo, la ausencia de pecado es lo que da santidad porque tú te has apartado. La santidad es apartarse para hacer la voluntad de Dios. Es guardarse para hacer la voluntad de Dios. Es ocuparse de las cosas de Dios.
mantenerse ocupado haciendo la voluntad de Dios. Por ende, mientras más ocupado tú estás haciendo la voluntad de Dios, menos tiempo te queda para pecar, menos tiempo te queda para contaminarte, menos tiempo te queda para pensar tan siquiera en cosas pecaminosas. Así es que no es el atuendo, no es la apariencia, no es lo externo que nos da santidad, sino la ausencia de pecado. A menor pecado, más santidad y más cerca estamos de Dios. Jesús nos limpia para que nosotros nos guardemos limpios. Él salda nuestra deuda de pecado, pero no para que nos volvamos a endeudar. Por ende, hemos creado una confusión en el término de salvación, porque se ha dicho, y es verdad, y es lo correcto, que no es por obras que somos salvos, para que nadie se gloríe, que el único que puede salvar es Jesús. Pero no nos han dicho que aunque no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque ni aunque lo hagamos, podemos hacerlo, porque no calificamos para hacerlo, porque el asunto es que el único sacrificio que Dios acepta es sacrificio de sangre. Pero la condición es que el cordero tiene que ser perfecto. Por ende, si yo me sacrifico, ni me salvo yo, ni puedo salvar a nadie, porque soy imperfecta. Entonces, aunque presente el sacrificio, no va a ser aceptado en la presencia de Dios, por cuanto el cordero que se ha sacrificado está defectuoso. Entonces, ¿cuál de nosotros no tiene defectos para poder sacrificarse a sí mismo y no tener que depender de Jesús para ser salvo? Por ende, el único que puede salvar es Jesús, porque Él es el único que puede satisfacer las demandas y las expectativas de Dios. Dios estableció el precio. Dios puso las condiciones de qué tipo de sacrificio Él quería y con qué condición Él quería ese sacrificio. Él quería sacrificio de sangre, con un cordero perfecto. Y el único perfecto, humanamente hablando, como hombre, es Jesús. Por ende, todos nosotros dependemos de Jesús para ser salvos. Ahora, una vez Él nos salva, nosotros tenemos el compromiso, no de salvarnos porque ya estamos salvos, pero sí de cuidar la salvación con temor y temblor, guardándonos limpios, sin mancha y sin arruga, guardándonos sin deuda, porque el que se vuelve a endeudar ha vuelto a caer nuevamente en su lodo y en su vómito. Y Jesús no quiere venir a buscar a personas enlodadas y embarradas en su vómito. El compromiso es guardarnos en santidad, sin hacer alarde de nada, porque aunque te guardes en santidad, lo único que estás haciendo es guardando lo que se te ha dado por gracia. O sea, aún tú haciendo todos los sacrificios del mundo para guardar esa salvación, no puedes presumir de que te has salvado, porque tu salvación fue dada gratuitamente. Es bueno explicar esos términos. Vamos a continuar. La amargura puede ser una barrera para ver la gloria de Dios. La amargura puede ser una gran barrera para nosotros para poder ver la gloria de Dios. Una persona amargada, una persona entristecida, una persona apenada, en conflictos, difícilmente pueda estar en una condición de salud espiritual para poder ver la gloria de Dios. Hay personas que inclusive estando viendo la gloria de Dios no la ven. Estando viendo la solución de su problema no lo ven porque están tan agobiados con el problema. Están tan agobiados en su amargura que no tienen la capacidad ni la salud espiritual para ver el milagro enfrente de sus propios ojos. Amén. Así es que vamos a leer el versículo 15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bendito Dios. Amargarnos por una situación, sea cual sea la situación, puede definitivamente endurecer nuestro corazón. No es pecado enojarse, porque hay situaciones, hermano, que hacen enojar hasta el mismo Dios. Ahora, el problema es acostarnos enojados, es guardar en nuestro corazón ese enojo, es dejar situaciones no resueltas, es ir acumulando rencor en el corazón, porque todo eso eventualmente va a terminar endureciendo de mala manera nuestro corazón. Llenarnos del Espíritu Santo es la mejor forma para nosotros poder sanar las heridas que deja la amargura. La mejor manera de nosotros poder sanar las heridas que deja la amargura, que dejan las decepciones que nos llevamos de muchas personas, incluso a veces de los seres más queridos, de los seres más cercanos, la mejor manera es llenándonos del Espíritu Santo.
porque una vasija no puede estar llena de ambas cosas. Mientras más nos llenamos del Espíritu Santo con la palabra de Dios, mientras más escuchamos la palabra de Dios, mientras más llenura tenemos del Espíritu de Dios, llega un momento que esa misma llenura va sacando la amargura, porque no pueden estar, la misma vasija no puede estar rebosada de ambas cosas. Si tú tomas un vaso de agua y empiezas a echarla y echarle y echarle agua, esa agua que tú le vas echando va rebosando la vasija y lo que estaba dentro tiene que ir saliendo. Empieza a rebosar tu ser, empieza a rebosar tu vasija, empieza a rebosar tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu corazón de la palabra de Dios. Llénate de todos esos salmos buenos, llénate de todas esas palabras de esperanza, inclusive de los testimonios que hay de los que padecieron, los héroes de la fe, para que puedas aprender a perdonar las ofensas de los demás y a sacar esa amargura con una llenura del Espíritu Santo. Perdonar es clave para no amargarnos. Y es importante que entiendas que además de que perdonar es clave para nosotros poder sacar la amargura, no tienes necesariamente que esperar a que la persona que te ofendió se disculpe contigo. Perdonar a la persona que te ofendió es básicamente, es desligarte, es renunciar a tu derecho de vengarte. Si alguien te dañó, si alguien te hizo daño, tú lo perdonas renunciando a tu derecho de tomar venganza con esa persona. ¿Sabes qué? Me debes un dinero, te perdono. Y inclusive no tienes necesariamente que hacérselo saber a la persona. Si la persona no quiere conversar contigo o se pone agresiva contigo cuando tú tratas el tema, perdónalo desde lo más íntimo de tu ser. Cuando Jesús abrió sus brazos y dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Jesús no estaba enfocado en si lo estaban escuchando o no. Jesús no estaba enfocado en convencer a los que estaban ahí, porque inclusive los que estaban ahí no estaban en Jesús. Ellos estaban gritando a voces, crucifíquenlo, crucifíquenlo, sí, mátenlo, que suelten a Barrabás y a él mátenlo. Y aún así Jesús estaba en lo de él, no en el pueblo. Jesús estaba en lo de él. Y yo tengo que estar bien con mi papá. Yo tengo que tener mi corazón sano. Yo no puedo ir a la muerte con rencor. Yo no puedo ir a la muerte con amargura. Y mientras ellos lo maltrataban, lo escupían, lo humillaban, lo calumniaban, Jesús decía, Padre, perdónalos. Y esa es una forma de liberarte. Eso es una forma de sanarte. Eso es una forma de no llevar cargas contigo pesadas que tú no puedes cargar. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos escucharon a Jesús, lo dudo. A ellos les interesó ese perdón de Jesús, lo dudo mucho. Lo mismo debe sucederte a ti. No te preocupes para nada por si la persona que te ofendió quiere escucharte o no, por si la persona que te ofendió quiere recibir ese perdón o no. No, simplemente perdónalo. Perdona a los que te deben, perdona a los que te han ofendido, perdona a los que te han calumniado, perdona a los que te pusieron opresión, perdona a los que te han hecho la vida imposible, perdónalos aunque ellos no se enteren de que los perdonaste. Perdonar a alguien de corazón es renunciar a tu derecho de vengarte de ellos. Es entregar esa culpa en las manos de Dios y que sea Dios el que te haga justicia. Es no guardar ningún tipo de rencor por esa persona. Y cuando lo perdonas, te estás sanando tú mismo, porque ya no tienes que acostarte toda la noche pensando en la ofensa que esa persona te hizo y amargándote la vida pensando en lo que te hizo. Este es el tiempo de perdonar, para que nuestras heridas de la amargura sean sanadas y nosotros podamos continuar nuestra carrera de cristiano en paz y con una carga más ligera y liviana de cargar. Vamos ahora a hablar un poquito de cómo podemos nosotros cuidarnos de no pecar, pues el pecado, aunque recibe perdón y aunque nos libra del castigo, aunque somos librados del castigo, nunca somos librados del castigo. El siguiente punto que vamos a hablar es, debemos cuidarnos de no pecar, porque aunque nosotros recibimos perdón, gracias a Jesucristo, no somos librados del castigo. Es importante aclarar ese punto. Recibimos perdón, mas no somos librados del castigo, porque el castigo endereza y el castigo nos ayuda a nosotros a no cometer el error de repetir el mismo error. Por ende, Dios perdona, pero no te libra de las consecuencias de los errores que tú cometes. Vamos a hablar de eso. Y antes vamos a leer los versículos del 16 al 17 del capítulo 12 de la carta de Hebreos. Amén, gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así:
Estamos en el capítulo 12 de la carta de Hebreos y vamos a leer los versículos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¡Wow! Impresionante este ejemplo que nos cita a nosotros el autor de esta carta. Esaú era el hijo de Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Esaú también era nieto de Abraham. Su hermano mellizo era Jacob. Y Esaú era el primogénito de los hermanos. Y como primogénito le correspondía heredar la bendición de ser el heredero principal de todas esas promesas. Esaú, cansado un día y con mucha hambre, sin pensarlo dos veces, vendió nada más y nada menos que su primogenitura. ¡Wow! Lo más valioso que él tenía en cuanto a cosas de valor material en la tierra, lo vendió por un guiso de lentejas. ¡Wow! Un caso muy similar al nuestro. ¿Cuántas veces nosotros hemos vendido nuestra relación íntima con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos negociado la santidad que nos acerca a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos negociado los planes que Dios tiene con nosotros para bien? Porque todos sus planes son para bien para nosotros, por un momento de placer en el mundo, por un momento de diversión con amigos. En este caso, Esaú negoció su bendición por un guiso de lentejas. Qué triste. Y él se arrepintió luego de haber cometido el error, pero ni el arrepentimiento ni el perdón eliminaron las consecuencias del error y del pecado que él cometió de vender su primogenitura, de menospreciar su primogenitura. Cuidado, hermano. Mucho cuidado con lo que hacemos cuando tomamos decisiones. No tomemos nunca decisiones ni enojados ni a la ligera, porque mañana, aunque vamos a recibir el perdón 100% de Dios, porque si Dios a nosotros nos dice, no te digo 7, sino 40 veces 7, perdona siempre, sino 70 veces 7, perdón. No te digo 7, sino 70 veces 7. Si el mismo Dios nos está proponiendo a nosotros que perdonemos las ofensas de nuestro prójimo de una manera ilimitada, o sea, que siempre estemos dispuestos a perdonar las ofensas de los demás, ¿cuánto más nuestro Dios, que es bueno y misericordioso, perdonará nuestras ofensas, aunque nos equivoquemos una y otra vez? Entonces, no es que Dios no iba a perdonar a Esaú por el error que cometió de negociar, de vender su primogenitura, algo de mucho valor, poniendo por menos esa primogenitura, cambiándola sencillamente, bendito Dios, cambiándola sencillamente por, wow, lentejas, un guiso de lentejas. Dios lo iba a perdonar, pero no podía retirarle el castigo. Y créanme que Esaú pagó las consecuencias de aquel error hasta el último día de su vida. Él tuvo que vivir con esa agonía de ver a su hermano ejerciendo su lugar, porque él negoció y vendió su primogenitura. Y ahí es donde viene que Jacob ocupó el lugar de su hermano. Cuidado, hermanos, porque Dios perdona, pero no retira el castigo. Porque el castigo es lo que nos ayuda a nosotros a no incurrir nuevamente en el mismo error. Porque si no hubiera castigo, entonces sí pecaríamos sin límite. Pero el castigo es lo que hace que nosotros rectifiquemos y pensemos antes de actuar la próxima vez que tengamos que tomar alguna decisión. Vamos a leer ahora algunos versículos y quiero que presten mucha atención porque son muy profundos y es importante aclarar eso muy bien. Vamos a leer los versículos del 18 al 24. Estamos en el capítulo 12 de la carta de Hebreos y quiero que prestes atención y que lo leas cuidadosamente como yo estos próximos versículos porque son bien profundos y vamos a aprender el máximo de ellos. Amén. Vamos a leer los versículos del 18 al 24 para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así:
¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad? Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. ¿Por qué no podían soportar lo que se ordenaba? Si a una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Wow. Yo sé que muchos se quedarían pensando, pero Kilsi, explícanos eso más despacio. Claro que lo vamos a explicar más despacio. Vamos a hablar aquí específicamente. Si no lo entendiste cuando lo leíste ahora, no te preocupes, porque con esta explicación estoy más que segura que con la ayuda de Dios, a través de su Espíritu Santo, lo vas a entender a la perfección. Aquí estamos presentando básicamente un contraste entre la ley y el Espíritu Santo. La ley a nosotros nos habla o nos presenta o nos entrega reglas y obediencia. La ley consiste en reglas y en obedecer a Dios, mientras que el Espíritu Santo consiste en poder y para muchos en emoción. Es lo que trae el fuego, es lo que trae el movimiento, es lo que trae los dones, los regalos, los milagros. Para muchos es el Espíritu Santo poder y emoción. Ahora bien, la mayoría de los cristianos rechazan, mientras pueden y lo más que puedan, la ley. Porque nadie quiere reglas, o muy pocos quieren reglas y quieren tener que someterse a obedecer a Dios. La mayoría de los cristianos quieren un evangelio cómodo, de poder, de unción y de emoción. Entonces hay muchos que dicen no a la ley, e incluso se atreven a apostar que Jesús vino a quitar la ley sin entender lo que explicamos antes aquí en este seminario, de que Jesús realmente lo que quitó fue la ley sacerdotal, pero no eliminó nunca la ley moral, que son los 10 mandamientos, y tampoco eliminó la ley civil, que son las leyes que regían al hombre, que le indicaban qué hacer y qué no hacer, qué era legal y qué no era legal, o en qué ciudad de refugio refugiarse si cometía un crimen accidentalmente, y así sucesivamente. Esas leyes Jesús nunca las eliminó y no puede eliminarlas, porque son necesarias para mantener al hombre viviendo la vida en santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Ahora bien, la sacerdotal sí, porque era innecesario. Si fue un sacerdocio fallido, ¿para qué vamos a conservar esa ley que no cambió ni transformó la vida de ningún hombre? Entonces, en este caso vemos este contraste, en estos versículos del 18 al 24, entre la presentación de la ley y la presentación y cuando descendió el Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos quieren ponerle un no grande a la ley, ya no más ley. Jesús acabó con toda la ley, ahora podemos vivir como querramos, porque estamos en el tiempo de la gracia. Ahora nosotros lo que queremos es simplemente el Espíritu Santo, queremos poder, queremos fuego, queremos ver la gloria de Dios descender cada día, queremos unción. Pero es necesario que entiendas en este seminario, donde estamos aquí para hablarte la verdad, que ambas cosas son importantes y ambas cosas son necesarias. Por ende, como cristiano, si tú estás procurando construir tu vida en la roca, te es necesario entender que tú necesitas la ley más el Espíritu Santo. O sea, no es ni una ni la otra. Tú necesitas ambas cosas para construir tu vida en la roca y no en la arena. Tú necesitas ambas cosas si quieres ser un cristiano prudente. Tú necesitas la ley más el Espíritu Santo. Tremendo contraste nos presentan a nosotros estos versículos entre el pueblo que tenía miedo para acercarse a Dios en el monte de Sinaí. Anota eso, que es importante, que entiendas la diferencia entre estos dos montes. El pueblo de Dios tenía un terror, un miedo absoluto
para acercarse al monte Sinaí, mientras que ellos se acercaron gozosos, alegres al monte de Sión. Entonces, ¿cuál es el contraste? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el monte Sinaí y el monte Sión, que a ellos le daba terror acercarse al monte de Sinaí, pero gozosos y alegres se acercaban al monte Sión? Lo que sucedió en el monte Sinaí fue que ahí se entregaron las tablas de la ley. Al monte que ellos le tenían terror, que le tenían miedo, que no se querían acercar, era el monte que representaba la ley, donde se había entregado la ley. El monte donde Dios dictó todas las leyes que él quería que su pueblo cumpliera. Ahí no se querían ellos acercar. Sin embargo, el monte Sión fue donde descendió el Espíritu Santo. Ahí sí querían ellos estar gozosamente para recibir llenura del Espíritu Santo. Este escenario es casi idéntico a lo que nos acontece a nosotros. Cuando se está educando al pueblo con una sana doctrina, cuando estamos hablando de exhortación, cuando estamos dando un sermón, cuando estamos corrigiendo, cuando estamos enderezando al pueblo, nadie quiere acercarse con gozo a recibir la ley, a recibir la doctrina, a recibir la enseñanza que finalmente es lo que va a transformar sus vidas. Pero cuando se empieza a profetizar, cuando se empieza desafortunadamente, que es lo que está de moda dentro de muchas congregaciones, cuando se le empieza a adivinar el futuro a la gente, ahí pasan todo al frente para que, profeta, deme una palabra. De ahí empiezan a decirle, yo no entiendo para qué ni por qué. Ahí empiezan a decirle el número de su cédula, el número le dan hasta placa de una jipeta que ellos van a tener, le dan número. ¿En qué te va a transformar eso tu vida? En que te anden adivinando si de ese mundo nos sacó Jesucristo. Del mundo de la brujería, de la adivinanza, de la santería, de todo ese mundo. Tú sabes que de ahí nos sacó Dios. Por yo no excluirme para no parecerme la más santa. Vamos a volver a lo mismo dentro de las iglesias. Y ahora en lugar de llamarlo brujería y adivinanza, lo vamos a llamar profecía, para legalizar lo ilegal, para lo malo llamarlo bueno, por amor a Dios. Entonces vemos que esto es lo que nos está presentando a nosotros esta carta. Este contraste entre este miedo de ir al monte Sinaí y este gozo para ir al monte de Sión, porque es que en el monte Sinaí me entregan la ley, mientras que en el monte del Sión me entregan a mí el Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo recibo yo ahí. ¿Cuándo se dio esto? En ambos casos, tanto la ley como el hecho de que descendiera el Espíritu Santo, ambos casos se dieron 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua, Dios entrega las tablas de la ley. Y 50 días después de la Pascua, Dios entrega la bendición de que descendió el Espíritu Santo. Y hubo llenura entre ellos del Espíritu Santo. Recibieron poder para poder ejercer lo que Jesucristo esperaba que ellos ejercieran aquí en la tierra. La continuidad de la iglesia de Cristo. Pudieran hacer su trabajo de manera efectiva. Resulta que la primera Pascua, el pueblo de Dios, los judíos, la celebraron ¿dónde? En Egipto, en esa última cena que ellos tuvieron, donde ellos sacrificaron el cordero y marcaron las puertas para que el ángel de la muerte no entrara y no a ninguna de sus casas y no muriera ningún primogénito de los judíos. Ellos celebraron la Pascua, esa noche donde se hizo esa santa cena. Así es que cuando ellos salen de Egipto, ellos celebran lo que se llaman las fiestas de las semanas, que son 7 semanas. Por ende, 7 semanas, cada semana tiene 7 días, son 7 por 7, son 49 días. Al día siguiente, el día 50, entonces recibieron las tablas con la ley. Este es el escenario, quiero que lo entiendas. Los judíos estaban celebrando las fiestas de las semanas, donde ellos daban gracias a Dios, ¿por qué? Por la cosecha. Ellos daban gracias a Dios por la cosecha. Ellos tenían ya 50 días, 49 días, más el día siguiente, tenían 50 días que habían salido de Egipto, 50 días de libertad. Y a los 50 días de haber salido de Egipto, después de la Pascua que celebraron, esa cena con el Cordero que celebraron, la última cena que tuvieron en Egipto, ellos estaban celebrando entonces Pentecostés.
El Pentecostés no nace cuando desciende el Espíritu Santo. Ya los judíos lo celebraban el Pentecostés, porque el Pentecostés significa, es 50. O sea, el número 50 significa Pentecostés. Entonces, cuando ellos estaban celebrando el Pentecostés, significa que ellos estaban 50 días después de la Pascua, estaban celebrando el hecho de que habían, primero estaban celebrando la fiesta de las semanas, que era dando gracias por la cosecha, pero también en esa fecha recibieron en el Pentecostés las tablas con los mandamientos. Jesús, que en el nuevo pacto es nuestro Cordero, muere en la Pascua, se sacrifica Él como el Cordero para nosotros, por eso ya no tenemos que presentar más sacrificio, porque Él es nuestro Cordero. Bendito Dios. Se sacrifica Jesús, Jesús resucita, está 40 días y 40 noches aquí en la tierra, presentando la evidencia de que había resucitado, permitiendo que lo vieran lo que Dios, su Padre, había escogido. No todos lo vieron, pero los discípulos y los grupos de personas que Dios escogió, a ellos fue que Jesús se le mostró. Y 40 días después de la resurrección de Jesús y después de la Pascua, Jesús asciende al Padre, se sienta a la derecha del Padre, y luego que se siente a la derecha del Padre, 10 días después de Jesús estar en la presencia de su Padre Celestial, allá en el cielo, en la misma presencia de Dios, ellos envían Dios estratégicamente, porque no hay accidente en esto, hermano. Dios el día de Pentecostés, que ellos lo estaban celebrando, no es que es Pentecostés porque vino el Espíritu Santo, ya ellos lo celebraban, lo cual simboliza 50, y eran 50 días después de salir de la Pascua que celebraron, última cena en Egipto. Entonces Dios pensó en el cielo, me imagino yo, al lado de su Hijo, Jesús. Este es el momento de mandar al Espíritu Santo, porque muchos de ellos aún no siguen creyendo en ti. Muchos de ellos aún no te aceptan como el Mesías. Por ende, como ellos se van a reunir y van a venir los judíos, porque es necesario que vengan los judíos, los varones judíos de todas las naciones, de todas las ciudades, y se reúnan en esa celebración, aprovechemos esa celebración de Pentecostés y vamos a permitir que descienda el Espíritu Santo, y cuando ellos empiecen, los discípulos y los que estén ahí en el aposento, hablar en lenguas, las lenguas de ellos. Claro, no estas lenguas inventadas de ahora, de saca de la basura y samacachacachaca. No. Eran idiomas, hermanos. Yo les permito, a través del poder del Espíritu Santo, a través de la llenura del Espíritu Santo, que hablen los idiomas de ellos, de cada una de las personas que van a venir de diferentes lugares. Y cuando ellos empiecen a hablar esos idiomas, ellos se van a quedar sorprendidos porque van a saber que esos discípulos no sabían esos idiomas. Entonces ese rumor se va a regar. Y así esparcimos esto y se inicia la iglesia cristiana. Entonces todo fue sabiamente calculado por Dios. Pero hay gente que dicen que como viene en el Pentecostés el Espíritu Santo, entonces eso es señal. Oye, qué interpretación, yo no sé quién se la inventó, pero oigan qué interpretación. Como en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, eso es que Dios está diciendo, ya no más ley, porque en ese día se celebraba la ley. Eso entonces es una sustitución lo que Dios está haciendo. Ya no más ley, sino que al venir el Espíritu Santo, ahora nosotros, la iglesia de Cristo, nos regimos por el Espíritu Santo. Olvídate de ley, que esta es la señal. El Espíritu Santo viene el día de Pentecostés, eso significa que ya no más ley, olvídense de los 10 mandamientos, y ahora vámonos solo con el Espíritu Santo. ¡Mentira! Lo que pasa es que Dios en su sabiduría entendió, si ya ellos tienen la ley, y el problema no es la ley, sino que ellos no pueden cumplir con ella, ahora lo que ellos necesitan es el Espíritu Santo. Por ende, yo no puedo darle más de lo que ellos tienen, sino que debo darle lo que ellos no tienen. Ellos tienen la ley, y mi ley es perfecta, y ellos necesitan cumplir con esa ley. Ahora le voy a enviar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en ellos, morando en ellos, sea la guía de ellos. Aquel que le advierte sobre el pecado, aquel que sea la alarma en ellos, que suene cuando ellos estén a punto de violar una de las leyes.
Entonces, el Espíritu Santo en ningún momento vino para eliminar la ley. El Espíritu Santo en ningún momento vino para sustituir la ley. El Espíritu Santo vino a ser un complemento que nos ayuda a nosotros a cumplir con esa ley que en la carne solo no podemos. El Espíritu Santo es nuestra ayuda idónea para ayudarnos a nosotros a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que podemos y entre lo que no podemos, para ayudarnos a nosotros a convencernos de pecado y hacernos sentir que, wow, espérate, yo no puedo hacer esto, esto no está bien. De ahí que usted ve que usted siente esa carga, esa culpa, de que usted dice, wow, no me siento bien haciendo esto. Esa es la ayuda idónea del Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios lo permite en el día de Pentecostés? Porque era necesario, porque ellos no estaban creyendo en Jesucristo. Ellos seguían después del sacrificio de Jesús con sus mismos ritos y sus mismas costumbres y sus mismos sacrificios y sus mismas celebraciones. Entonces Dios tenía que crear un antes y un después en el asunto. Y él aprovechó, Dios entendió que era oportuno hacerlo en Pentecostés. Él aprovechó esa oportunidad. Este es el momento, se van a reunir todos. Yo envío al Espíritu Santo, le pongo el poder del Espíritu Santo a estos varones ahí, empiezan a hablar los idiomas de ellos, las lenguas reales de ellos, eran lenguas reales, hermano, que ellos podían entender cuando le escucharan. Y aquellos varones que vinieron a celebrar el Pentecostés se quedaron, ¿cómo? Santo, pero mire, están hablando nuestros idiomas. ¿Será que están borrachos? No, no están borrachos, no, porque a esta hora nadie está tomado. Entonces aquí ocurrió algo grande. Y ahí se enteraron que era el Espíritu de Dios, el mismo que Jesús había prometido. Ahí empezaron a creer y así empezó, hermano, lo de la iglesia, para la gloria de Dios. Pero es bueno dejar establecido aquí, hermanos, que en ningún momento Dios envió al Espíritu Santo para sustituir la ley. En ningún momento Dios envió al Espíritu Santo para eliminar la ley. Dios envió al Espíritu Santo para que fuera nuestra ayuda idónea y morando en nosotros nos ayude a nosotros a poder cumplir con la ley moral y con la ley civil. Porque es el Espíritu Santo la alarma que nosotros tenemos dentro de nosotros para advertirnos cuando estamos a punto de pecar, para ayudarnos de manera personal a poder distinguir de lo bueno a lo malo. O sea, nadie puede convencernos a nosotros de que no estamos en pecado cuando estamos en pecado, porque el mismo Espíritu Santo nos convence de pecado. Y nos dice, tú sabes que aunque tú mismo te estés engañando, aunque tú mismo te estás tratando de... Sí, porque hay gente, hermano, que aunque están en adulterio se inventan mil excusas. No, porque yo no soy adúltero, lo que pasa es que mi esposa me descuidó y como ella no me atiende, yo, tú sabes, me deslicé un poquito, pero yo no estoy mal, porque hay gente, hermano, que cubre su propio pecado. Hay gente, hermano, que se engañan, pero cuando tú te acuestas, cuando tú te quedas solo en tu habitación, ahí el Espíritu Santo hace su trabajo y te dice, varón, tú sabes que tú eres un adúltero, tú sabes que tú le estás siendo infiel a tu esposa. Varón, usted sabe que usted puede engañar al pastor y usted puede engañar a quien usted sea, porque es lo que el mundo le llama la voz interna. Ese es el Espíritu Santo. Es lo que la ciencia llama la conciencia. Eso que le llaman conciencia, eso que le llaman una voz interna, eso que le llaman el instinto, el sexto sentido. Hermano, ese es el Espíritu Santo que te ubica cuando tú estás desubicado. Que te confronta y te dice de frente, dímelo, tú sabes lo que tú estás. Y ahí está uno, mira, ¿verdad? Sí. Es como que tú le digas a todo el mundo, no, yo no me robé eso, yo no fui. Tú jura y jura y jura que tú no te lo robaste, pero cuando el Espíritu Santo te habla, te dice a ti, ¿qué pasa aquí? Tú sabes que fuiste tú que te lo robaste. Entonces ahí está usted, que usted no encuentra qué hacer. Por eso que usted ve que hay gente que se suicidan, pero no pueden con ese cargo de conciencia. Usted ve que hay gente que cae en depresión, hay gente que empiezan a fumar, otros empiezan a usar droga, porque entonces pueden con el de afuera, pero no con el de adentro. Pueden vencer a los de afuera, pero no pueden vencer al Espíritu Santo. Entonces esa voz ahí, mira, diciéndote, tú estás mal, arrepiéntete. Tú estás mal, arrepiéntete. Hay gente que como no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo, se suicidan. Hay gente que como no quieren escuchar la voz que le dice el Espíritu Santo, sí o no, suelta eso, que eso está mal. Vuélvete a Dios, vuélvete, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Convencerte de que tú estás mal para que te pongas bien. Reconozcan esto. La ley no ha sido eliminada. El Espíritu Santo no ha sido enviado a sustituir la ley ni a eliminarla, sino a complementarla. El Espíritu Santo es nuestra ayuda idónea para nosotros poder cumplir con la ley, cosa que no logramos en la carne. Y la sana doctrina de Jesús es nuestro mapa
es nuestro guía y el modelo que Jesús hizo en la tierra, porque Él no solamente enseñó cómo es la vida cristiana, sino que la modeló y la vivió. Entonces es el escenario perfecto para nosotros para saber cómo hacerlo. O sea, ya Jesús nos enseñó lo que tenemos que hacer, ya Jesús nos modeló lo que tenemos que hacer. Y ahora el Espíritu Santo nos ayuda a completar la carrera, nos ayuda a lograrlo. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora solo nos falta perseverar hasta el fin, mantenernos firmes, creyéndole a Dios, aceptando la ayuda del Espíritu Santo para ser más que vencedores. Esa diferencia la hizo Jesús. Antes de Jesús, el pueblo tenía miedo, mucho miedo de acercarse a Dios. El pueblo prefería depender de un hombre mortal, en este caso depender de Moisés, pero no acercarse ellos de manera directa a Dios. ¿Y por qué? Porque ellos sabían que acercarse a Dios requería de santidad. Por eso ellos no querían una relación directa con Dios. El pueblo renunció, escuchen esto, el pueblo del antiguo pacto, el pueblo del Antiguo Testamento renunció al privilegio de escuchar la voz de Dios. Oigan esto. Dios en el Antiguo Testamento le hablaba de manera audible, así como yo te estoy hablando a ti. Le hablaba Dios a su pueblo. De manera audible le hablaba para que ellos lo escucharan. O sea, Dios no le mandaba mensaje al hombre, sino que Él le hablaba a su pueblo de manera directa y de manera audible. Pero esa voz de Dios venía acompañada de su gloria. Y en pecado no es fácil resistir esa gloria, porque era una voz que sonaba fuerte, como estridente, eran como grandes bocinas, era como una voz ¿quién fue que habló? Entonces estremecía el pueblo, y el pueblo se llenaba de temor, porque sabían que era una voz diferente, era una voz poderosa, era una voz potente, era una voz como de trompeta, hermanos. Había truenos, hasta la tierra temblaba, era Dios, hermano, hablando. No era que Dios hablaba y no pasaba nada, no, es que empezaba un movimiento terrible, hermano. Imagínense los árboles moviéndose, y Dios hablando. Y tú ahí, se metían en miedo ellos. Y le decían, no. Pero mira que es un privilegio, le decía Moisés, Dios le va a hablar hoy, estén tranquilos, báñense, lávense, santifíquense, prepárense. No, mira, nosotros no queremos. Su Santísimo, no. Nos da miedo escuchar la voz. Desde ahí usted se puede dar cuenta que en ningún momento Dios ha rechazado al pueblo. El pueblo fue quien rechazó a Dios porque le tomaron miedo, tenían miedo de escuchar la voz de Dios. La gloria de Dios los asustó. El problema no era que Dios era muy fuerte, ni que Dios venía con intenciones de destruirlo. El problema era el hombre, y siempre lo ha sido. El hombre siempre ha sido el problema. Que el hombre no se quiere limpiar, que el hombre no se quiere santificar, que el hombre no se quiere preparar para tener intimidad con Dios, sino que el hombre está como cualquiera de nosotros, que nos quisiéramos quedar en el patio jugando dominó, que nos quisiéramos quedar en el patio como está lo del mundo jugando bingo, y mientras nosotros jugamos aquí, Moisés resuelve y después tú nos cuentas y nosotros aquí entretenidos en chercha. El hombre no quería dejar sus malos hábitos para prepararse espiritual, mental y físicamente para recibir a un Dios santo. Ese era el problema. No era que el hombre no quería escuchar a Dios, es un privilegio, hermano, que cualquiera lo anhela. Yo llevo toda mi vida de cristiana añorando que Dios me hable audiblemente, porque a mí nunca me ha hablado audiblemente. Ahora, a través de su palabra me habla todos los días. Sí, porque hay gente como más bendecida que otra en esto. Hay gente que Dios le habla todos los días y ellos siguen vivos. Y ven a Dios todos los días y ellos siguen vivos. Gloria a Dios por eso. Porque va en contra de los principios bíblicos, porque la Biblia dice que el que ve a Dios queda muerto. Pero esta nueva generación ahora ven a Dios todos los días y hablan a Dios con todos los días y ellos siguen vivos. Yo no sé, yo no entiendo ese misterio. Pero a mí Dios nunca me hablaba audiblemente, pero a través de su palabra me habla todos los días. Y es maravilloso escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Es maravilloso entender la mente de Dios cuando tú te entras de lleno a estudiar su palabra. Porque es verdad que la mente de Dios solo la conoce el Espíritu Santo, pero cuando tú te pones a estudiar la palabra de Dios, tú empiezas a entender a través de su palabra cómo piensa Él. Porque ahí están plasmados sus pensamientos, sus planes, sus anhelos, sus deseos para nosotros como pueblo, bendito Dios. Así que es importante, hermanos, aclarar eso. Dios nunca rechazó al pueblo. El pueblo rechazó a Dios porque el pueblo no se quería santificar, ni quería dejar sus malos hábitos, ni quería pagar el precio que se tiene que pagar para tener un encuentro personal con un Dios santo. Amamos esta nueva etapa por lo mismo, porque es el tiempo de la gracia. Tenemos a Jesús como Cordero
Y a él lo victimizamos cada vez que queremos. ¿Sí? No, Jesús, ya tú sabes. Habla con Dios. Mete mano ahí. Intercede por mí. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos cogido a Jesús como un relajo. Yo me caigo y Él me levanta. Yo me caigo y Él me levanta. Y estamos abusando de Jesús hasta un día. Hasta un día. Porque la gracia no va a ser eterna, sino hasta su segunda venida. Pero cuando Él venga, ya no viene como abogado. Va a venir como juez a juzgar todo lo que has dicho y todo lo que has hecho. Porque todo lo que tú dices y todo lo que tú haces, tú lo anotas en un libro. Allá hay libros. Hay gente que está preocupado solamente por el libro, el que tiene los nombres, pero preocúpate también por los libros. Cada cual tiene su libro allá arriba y te anotan todo, lo que dices y lo que haces. Y cuando Jesús abre ese libro, yo no sé qué es lo que va a pasar contigo. Contigo sí que estoy hablando, contigo que eres un abusador de la gracia, contigo que te la pasas cayéndote y levantándote atento a la gracia. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Jesús salda nuestras deudas de pecado y el Espíritu Santo nos acompaña siempre. Por eso la gente está feliz, hermano. La gente está que no se quiere salir de su tiempo, de su gracia. Por eso la gente está feliz en el monte de Sión, porque en el monte de Sión descendió el Espíritu Santo, pero del monte de Sinaí, de ese ni de relajo me hable, porque ahí no hay, eso es ley. Pero ambas cosas son necesarias para poder guardarnos en santidad para Dios. Vamos a leer los versículos del 25 al 26 y vamos ya casi cerrando este capítulo. Número 12, bendito Dios, y la palabra escrita dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonesta en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¡Wow! O sea, aunque el tiempo de la gracia es el mejor tiempo para nosotros, no podemos descuidarnos, porque si nos descuidamos en el tiempo de la gracia, definitivamente podemos deslizarnos. Y hay muchos que después que se deslizan tienen dificultad para levantarse y muchos desafortunadamente terminan en el suelo y no se levantan más. Dios no puede ser burlado. Dios todo, absolutamente todo lo ve. Por lo tanto, no menospreciemos. Esa es la amonestación. Esa es la exhortación que nos está haciendo aquí el autor de esta carta. El autor de esta carta nos está exhortando, por favor, no menosprecien las advertencias de este libro, el cual nos advierte que si el hombre pecó habiendo sido amonestado por un líder mortal terrenal de la tierra, y si habiendo hecho eso no fue librado, o sea, si un hombre falló a la advertencia de un líder mortal, humano, vulnerable igual que él, y aún así no fue librado, ni escapó del castigo, nosotros, nos advierte el autor de esta carta, nosotros si desechamos la amonestación de nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, y que ahora no está en la tierra, sino en el mismo cielo, sentado a la diestra de Dios, tampoco escaparemos del castigo. O sea, si tú te burlas de un hombre mortal que te advierte, no peques, porque si pecas morirás. ¿Cuánto más vas a perecer si tú te burlas de la advertencia de Jesús que te dice, te he sanado, te he librado de la muerte, te he levantado, te he perdonado, he saldado tu deuda, más te digo, vete y no peques más? Porque exactamente como le dijo al paralítico de Bethesda, cuando le dijo, sí o no, o sea, acuérdate de lo que yo te libré. Asegúrate ahora que no vuelvas a cometer un error, porque tu condición va a venir a ser peor. O sea, si duraste tantos años, 38 años inválido, ¿qué va a pasar contigo? Si ahora me fallas a mí, que soy tu última tabla de salvación, que soy tu última esperanza, que soy el último sacrificio que puede ser presentado para yo perdonarte tus pecados. Entonces no podemos, hermanos, recibir de Jesús el perdón. No podemos recibir de Jesús únicamente la salvación y no recibir la amonestación. El mismo que te salva, el mismo que te redime, el mismo que te libra de la muerte, es el mismo que te dice también, vete y no peques más. El autor de esta carta nos está diciendo, si te haces el sordo ante esa amonestación, atente a la consecuencia. Porque si sufrieron consecuencia lo que recibieron amonestación de hombres mortales, tú que la estás recibiendo del verdadero, de aquel que no miente, de aquel que es incapaz de decirte una cosa por la otra. Por eso Jesús lo dijo muy claro. Todo aquel que no se arrepiente morirá.
ni siquiera yo poder librarlo, ni siquiera yo poder salvarlo. Si no te arrepientes, o sea, si no tienes un cambio de mente genuino y permaneces en el cambio, no vas a poder librarte de la muerte. Cuando Jesús regrese, hermano, Él conmoverá, escucha lo que dice la palabra, no solamente la tierra, sino también el mismo cielo. O sea, cuando yo vuelva, dice Jesús, se acabó el jueguito de que yo soy el misericordioso. Vengo como juez. Y yo te aseguro a ti que va a temblar la tierra, pero va a temblar el mismo cielo. No vengo con jueguito ya. Ni le voy a soportar a nadie hipocresía. Cuando yo vuelva, hermano, y esto no te lo estamos diciendo para darte miedo, porque la gente dice, mira cómo está ya predicando, para que la gente dice, esto no es temor. Estos son advertencias sanas para librarte de la muerte eterna. El que verdaderamente te ama no es el que te entra por la puerta ancha y te lleva por el caminito suave. El que verdaderamente te ama es el que te entra por la puerta estrecha. Nuestro Dios tiene poder para hacer temblarlo todo, tanto los cielos como la tierra, el mar y la tierra seca. Así es que ese Dios que abre el mar te está diciendo a ti, no juegues conmigo, porque yo lo abro para bendecirte, pero a mí no se me aprieta el pecho para yo cerrarlo. Y tú lo sabes porque yo lo hice, ya ustedes son testigos de eso. Yo abrí el mar y vi mi pueblo, porque le estaba dando una oportunidad a ellos para que se santificaran para mí. Yo vi mi pueblo cruzando en gozo y alegría, y lo vi cantando coritos del otro lado del mar. Pero yo también lo cerré y vi también cómo se ahogaban los malvados, los enemigos de mis hijos. Entonces, hermano, estamos hablando de un Dios que solamente abre mares. Ubícate en esto. Estamos hablando de un Dios que también lo cierra. Estamos hablando solamente de un Dios que bendice, pero también estamos hablando de un Dios que también maldice, hermano. Sí, porque la gente, no, Dios no maldice, sí, maldice. Maldice. Y el mismo Jesús lo dijo, voy a maldecir 2 o 3 cuando yo vuelva. Maldito, apártate de mí porque me viste con hambre, no me diste de comer. Maldito, apártate de mí porque tuve precio. Hay 2 o 3 que Dios lo va a maldecir. Y su hijo también lo va a maldecir cuando él regrese. Bendito Dios. Finalmente leemos los versículos del 27 al 29. Gloria a Dios, para ya terminar con este capítulo. Aleluya, gloria a Dios. Y empezar entonces con nuestro último capítulo de esta noche. Vamos a leer del 27 al 29. Y esta frase, aún una vez, indica remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así es que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo bendigo la vida del autor de esta carta. Yo amo cuando un autor se toma su tiempo para hablarme con una verdad que me va a mí conectar con Dios. A mí no me interesa ninguna mentira dulce que me conecte con el mundo o con la puerta ancha que me va a llevar a la perdición. Yo prefiero una palabra dura que me conecte con Dios y me introduzca por la puerta estrecha, que al final yo termine agradeciéndole al autor que me llevó y que me condujo a la vida eterna. Esto es algo que tú no lo vas a poder digerir de buena manera, al menos que tú no anheles entrar por la puerta estrecha. Esa es la realidad. Esto es maná. Esto es maná para lo que buscamos ser salvos. Pero para los que buscan placeres en la carne y para los que están apegados a las cosas de la tierra, esto es piedra. Estos son peñones. Yo sé que aquí ahora mismo tienen que haber personas que se sienten golpeadas con la palabra. Yo tienes que revisarte porque la palabra no tiene problema. Tú tienes problema con la palabra. Para mí esto es maná. Yo no encuentro cómo agradecerle. Si en la otra vida, hermano, cuando me resucite, en la vida eterna, cuando Dios me resucite, si es que califico, si es que me guardo, si es que persevero hasta el fin, con la ayuda del Espíritu Santo, que ese es mi anhelo. Si yo tengo un encuentro con el autor de esta carta, yo tengo que decirle, manito, gracias. Gracias, manito, porque esa carta me ubicó. Tengo que decirle que aprecio. Esa es una forma de la carta hermano, que me introdujo a mí por la puerta estrecha. Bendito Dios. Es necesario que Dios remueva las cosas movibles. Es necesario que Dios remueva las cosas movibles de tu vida. Esas que te impiden a ti entrar por la puerta estrecha. O sea, las cosas hechas por el hombre, para que queden las inconmovibles. Tú tienes que empezar a hacer una lista nuevamente de tus prioridades, utilizar este tiempo de recogimiento, este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis, para tú resetear tus prioridades y tratar de eliminar 2 o 3 cosas movibles de tu lista y poner cosas inconmovibles
Tratar de enfocarte en lo eterno y no en lo superficial o en lo pasajero de esta tierra. Al final, solo lo que es de Dios permanecerá. Los que siguen a Jesús son los que van a permanecer. ¿Por qué? Porque los que siguen a Jesús son los que están en Dios. O sea, no pongas tu confianza en lo movible, por amor a Dios. No pongas tu confianza en tu trabajo, porque eso es movible. Yo tenía trabajo antes de la pandemia y ahora tengo 3 meses sin trabajo. Y lo único que tengo es a Dios, hermano. Y gracias a Dios que tengo a Dios, porque si yo no me hubiese dedicado a Dios, ahora no tuviera yo ni a Dios ni al trabajo y me estuviera volviendo loca. O sea, con más de 3 meses sin trabajo, sin recibir un centavo, yo estoy viva por Dios, por la fe que tengo en Él. Y he visto cómo Dios ha obrado en mi vida de una manera sobrenatural. Y no me ha costado nunca sin comer, gracias a Dios. Y Dios me ha proveído de forma misteriosa que más adelante voy a testificar, porque ahora no tenemos el tiempo. Como Dios utilizó hasta una viuda de 97 años para traernos una porción diaria de alimento. Yo con mis ojos lo vi. Una viuda de 97 años cargando una caja, hermanos, para traernos provisión a la casa de nosotros. Solo Dios puede hacer cosas sobrenaturales como esa. Pero eso fue porque yo en un momento de mi vida, en medio de mi prosperidad, decidí enfocarme en lo inconmovible y no en lo movible. El que edifica en la roca, ese es el que edifica en Jesús, porque Jesús es la roca y ese es el que va a permanecer. Ese jamás será removido. Ese permanecerá para siempre. Vientos vendrán, aflicciones vendrán, problemas vendrán, porque no que usted no tiene problema, porque yo tengo problemas y estoy enfocada en lo inconmovible. Pero los problemas me pueden sacudir, pero no me tumban. Los problemas me pueden golpear, pero no me tumban. ¿Por qué? Porque no estoy en la arena, estoy en la roca firme. Construí mi vida en Cristo. Primera de Juan 4:4 nos dice que el que está con nosotros es más poderoso, es mayor que el que está en el mundo. O sea, suelta eso ya, de que el diablo te ataque, que si esto, que si aquello, porque ¿sabes qué? Dios es más poderoso. Entremos de lleno entonces en el capítulo 13, que es ya nuestro último capítulo, Gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo número 1 del capítulo 13. Dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca en nosotros el amor fraternal. El amor al prójimo, hermanos, es realmente vital en la vida de un cristiano. ¿Cómo se puede demostrar ese amor? ¿Cómo puede permanecer ese amor entre nosotros, los hermanos en Cristo? Dando hospitalidad a los extranjeros, mostrando solidaridad con los que están en la cárcel, mostrando solidaridad con los maltratados, respetando el matrimonio, no codiciando nada de nuestro prójimo y estando contento con lo que tenemos. Si ponemos esas cosas que aparentemente son sencillas en teoría, pero que usted y yo sabemos que en la práctica no son tan sencillas, si ponemos esas cosas en práctica, créanme que ese amor fraternal va a permanecer en nosotros. Vamos a leer el versículo número 2 y nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¡Wow! ¡Qué interesante eso! ¡Qué bendición tan grande! No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ¿qué? Ángeles. Efectivamente, gloria a Dios. O sea, cuando eres hospitalario, puedes terminar hospedando en tu casa sin darte cuenta a personas especiales y a personas importantes para Dios. En la Biblia tenemos 3 personalidades que sin saberlo hospedaron ángeles. Vemos que en Génesis capítulo 18, versículo 1, Abraham hospedó ángeles y esos fueron los mismos ángeles que le anunciaron a él la llegada, la venida que venía pronto ya su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Así es que él los recibió, los hospedó y eran ángeles que estaban en su casa. Vemos también en el libro de Jueces, capítulo 6, el versículo 11, que Gedeón también hospedó al ángel de Jehová sin saberlo. Lo hospedó y lo recibió. Y ese mismo ángel fue el que lo escogió a él como juez para que fuera el próximo libertador del pueblo que estaba siendo oprimido por los enemigos. También vemos en el libro de Jueces, capítulo 13, que Manoa hospedó al ángel de Jehová y este ángel trajo a este varón la buena noticia de que su esposa, a pesar de que era estéril, iba a tener un bebé, iba a dar a luz a Sansón. Todos ustedes saben que Sansón fue aquel poderoso hombre que Dios utilizó para también
defender a su pueblo cuando estaba siendo oprimido por los enemigos. Nota, hay personas que usan cualquier excusa. Desafortunadamente, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros cometemos ese error. Yo misma lo cometí muchas veces cuando no tenía el amor de Dios en mí, cuando no entendía el amor de Dios. Nosotros utilizamos cualquier excusa, que no tengo mucho espacio, que no tengo los recursos, cualquier excusa nos inventamos para no hospedar a nadie en nuestra casa. No hay ningún problema, usted tiene todo derecho, porque esa es su casa, de no hospedar a nadie, de no recibir a nadie, pero usted es el que se pierde de la oportunidad de poder ser bendecido por Dios, recibiendo a un misionero, recibiendo a una persona que esté haciendo el trabajo de Dios, y usted es el que va a perder la bendición. Esas personas nunca, que no hospedan a nadie en su casa, tendrán la satisfacción que se siente de haber podido ayudar a alguien, y sobre todo de poder escuchar un testimonio de esa magnitud. Es bien, bien gratificante usted poder escuchar a alguien que diga, wow, yo le agradezco tanto a la hermana Kilsi que hizo tal cosa por mí. Aquellos que no tienen ese don de hospitalidad, aquellos que no tienen ese amor por el prójimo, nunca van a sentir la satisfacción de poder escuchar con sus oídos un testimonio hermoso que se diga de ustedes, porque ustedes viven para ustedes mismos y son egocentristas y no ayudan a nadie. Solo los que son hospitalarios y los que ayudan a otros podrán sentir la satisfacción que se siente de que hay más gozo en dar que en recibir. Vamos a leer el versículo número 3, gloria a Dios, seguimos avanzando. Acordaos de los presos, dice la palabra, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Wow, tremendo. En verdad a nosotros es quien más nos conviene comportarnos de esta forma, ayudando realmente a los necesitados, a los más vulnerables y a los maltratados. Y les voy a explicar por qué. Pues escrito está en Mateo capítulo 25. Anótalo para que lo estudies también en tu tiempo. Mateo capítulo 25, los versículos del 31 al 46, que en el juicio de las naciones Jesús le dará por herencia el reino a los que se ocuparon de los presos, de los más vulnerables, pero a los que no lo hacen Jesús los maldecirá y los enviará al fuego eterno. Wow, escrito está. Y aquellos que le vengan con excusas a Jesús, Jesús le va a decir, lamento decírtelo, pero escrito está. El mismo Jesús dijo, toda autoridad se me ha dado, tanto en la tierra como en el cielo, para juzgar, mas no tendré la necesidad de juzgar, porque la palabra misma, la que yo le he enseñado a ustedes, y la misma que les he modelado, lo juzgará a ustedes. Yo no tendré ni siquiera que abrir mi boca para condenar a nadie, sino que la palabra escrita los condenará, porque escrito está y la palabra lo dice. Jesús le dará la herencia del reino a los que se ocupen de los presos, de los enfermos, de los más vulnerables, de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos. Pero a todo aquel que se desentienda de ese compromiso y que entienda que ya cumplió llevando su ofrenda y sus diezmos a la iglesia y no se ocupa de los vulnerables y de los necesitados, Jesús cuando regrese lo va a maldecir. Les va a decir, apártense de mí, porque me vieron con hambre y no me dieron de comer, me vieron con sed y no me dieron de beber, y los va a enviar al fuego eterno. Yo me imagino que luego de tú conocer esta verdad, te vas a ocupar de los más vulnerables, porque de no hacerlo, tú eres el más perjudicado. Créeme lo que Dios es lo suficientemente bueno, misericordioso y justo para levantar a otros para que hagan el trabajo que te corresponde a ti y tú no haces. Las viudas, los huérfanos, los presos, los enfermos, son hijos también de Dios. Y Dios también está tratando con ellos. Son criaturas de Dios. Y Dios también está tratando con ellos. Así que si cada uno de ellos en medio de su necesidad clama a Dios, Dios es su proveedor. Y te va a escoger a ti para que tú seas uno de los siervos que ayude a esos vulnerables. Pero si tú no lo haces, Dios va a encontrar otra persona que lo haga. Y el único que te vas a lamentar eres tú. Cuando Jesús regrese y te diga, apártate de mí, maldito. Y te envíe por la eternidad al fuego eterno. Así es que ocúpate de ellos para que Dios te reciba y te entregue como herencia el reino de los cielos. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo número 4. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios.
Eso dice la palabra. O sea que es necesario que tengamos matrimonios sin mancha, matrimonios puros. Cuando usted es infiel en una relación, cuando usted es infiel en una relación, es necesario que usted sepa que usted no solamente le ha sido infiel a su pareja, sino por sobre todas las cosas a Dios, porque Dios es el que creó y el que fundó el matrimonio. Amén. Así es que usted no solamente le está siendo infiel a su pareja, y si usted está practicando ahora mismo el adulterio y usted está siendo infiel, entérese. No solo usted le está fallando a su pareja, sino por sobre todas las cosas, usted le está fallando a Dios, porque Dios fue el que constituyó y el que creó el matrimonio y quiere matrimonios sagrados y santos. Pues Dios fue quien lo constituyó, ¿ok? Así es que es importante que también usted entienda que tendrá que darle cuenta a Dios por ese pecado. Pero si usted es la víctima en la relación, si usted es la víctima en ese matrimonio y a usted le están siendo infiel, hoy el Señor te dice, guárdate tú fiel. No pagues mal por mal. No pagues infidelidad con infidelidad. Que yo, Jehová tu Dios, me encargaré de hacerte justicia. Si usted no falla en la relación, aunque a usted le estén fallando, Dios sabrá compensarte y sabrá bendecirte. Si uno es infiel en la relación, el otro que ha permanecido fiel, siga siendo fiel. No falle, no pague mal con mal, sino que venza el mal con el bien. Guárdese fiel, no para esa persona infiel, pero guárdese fiel para Dios. Y permítale a Dios que Él tome la venganza en sus manos. Que sea Él quien pague, que sea Él quien tome la venganza en sus manos para que tus manos queden limpias. Ahora bien, quiero cerrar esta parte diciendo que legalmente hablando, la Biblia nos da licencia para divorciarnos cuando hay adulterio. Cuando existe adulterio en una relación, porque sencillamente lo que queda afectado es el mismo templo. Cuando una de las dos parejas está siendo infiel y entra una tercera persona en la relación, esa tercera persona expone a esa pareja a cualquier enfermedad física, incluso a una enfermedad mortal. Por ende, tú estás en todo tu derecho de cuidar tu templo, que es tu cuerpo, y es el templo donde mora el Espíritu Santo. Si la persona que está contigo se arrepiente y tú la quieres perdonar y el arrepentimiento es genuino y sincero, entonces entre los dos pueden ponerse de acuerdo de quedarse en la relación. Tú perdonas la falta, no la vuelves a traer a la luz, no lo vuelves a torturar con eso. Pero si la persona está feliz en su adulterio y se está deleitando en su infidelidad, tú no tienes por qué tolerar esa infidelidad. Hoy te doy paz. Dios te da licencia para que te divorcies. Dios te da licencia para que salgas de esa relación y no te expongas a enfermarte con un infiel en una relación. Consúltalo con tu pareja, convérsenlo, y si la pareja se está deleitando en su infidelidad y no le interesa soltar ese adulterio, entonces tú tienes libertad de soltarlo. Y si no lo sueltas a tiempo y desafortunadamente te enfermas en esa relación enfermiza, entonces no culpes a Dios, porque Dios te da la libertad de que deshagas ese matrimonio, de que te divorcies y sueltes ese adúltero. O lo mismo para el hombre, de que el hombre suelte a esa adúltera si es la mujer que está siendo infiel. Hay licencia para divorciarse cuando hay adulterio. Continuamos. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Contentamiento, wow. Palabra que muchas veces nosotros tenemos dificultad para practicarla. Contentamiento en la vida de un cristiano es verdaderamente la evidencia de que esa persona confía plenamente en Dios. O sea, ¿cómo puedo yo demostrar como cristiano que confío plenamente en Dios? Cuando tengo contentamiento, como decía Pablo, sé estar en lo mucho y sé estar en lo poco. Sé estar en libertad, como sé también estar preso. En ningún momento Pablo maldijo a nadie, ni se entristeció cuando lo encarcelaron.
dentro de la prisión, Pablo aprendió a glorificar a Dios de la misma manera que lo hacía cuando estaba en libertad. Eso es contentamiento. Si tengo trabajo, gloria a Dios. Y si lo perdí, gloria a Dios, Dios sabrá lo que él hace. Claro, estamos hablando cuando nuestro comportamiento es correcto, cuando las cosas acontecen por las circunstancias, no que yo vaya a matar a uno por ahí para caer presa, porque mal me va a ir. No es que yo deje de ir al trabajo y no haga el trabajo que tengo que hacer y pierda mi trabajo, no. Si tú estás haciendo todo lo correcto, como en el caso, por ejemplo, mío, que debido a la pandemia cerraron la compañía y la compañía cerrada pues despidió no a mí, a todo el mundo. Entonces yo no puedo sentirme culpable, yo no he fallado en nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Amargarme? ¿Deprimirme? Tengo que darle la gloria a Dios. Señor, tú sabrás lo que tú haces. No me desampares, tú eres mi proveedor. Eso es contentamiento. Cuando usted sabe tener contentamiento en todo, con salud o sin salud, con prosperidad o sin prosperidad, en las altas o en las bajas, entonces usted realmente confía 100% en Dios. Esa es la evidencia de que usted confía en Dios. Jesús nos enseñó a nosotros a no estar afanados por nada. Jesús dijo, no se afanen, que en vano son los afanes. En nada ayudan los afanes al hombre, pues Dios conoce nuestras necesidades. Eso es lo que Jesús nos habla a nosotros en el capítulo 6 de Mateo. No te afanes por nada, porque es que Dios, antes de que tú tengas una necesidad, ya Él la conoce. Claro que Dios está hablando de necesidades. Y Jesús es tan claro que Él lo especifica en esa lista y dice, Dios conoce cuando tú tienes hambre. Dios sabe cuando tú tienes sed, Dios sabe cuando te falta ropa. Y esas cosas básicas, Él te las va a suplir. Pero es que hay gente, hermano, que no están contentos, pero no porque le falte lo básico, sino porque no le agrada el lugar donde ellos están. Ellos quieren una mansión. Hay gente que odian transportarse en un tren, quieren un avión privado. Entonces, es que tu codicia no te deja vivir en paz. Debo decirte que en ningún momento hay garantía, bíblicamente hablando, de que Dios va a saciar tu codicia. Dios promete y garantiza que si tú confías en Él, lo básico no te va a faltar. Lo necesario no te va a faltar porque Él es tu proveedor. O sea, mientras tú confíes en mí, no te acuestas con hambre, no te acuestas con sed y no te acuestas sin una cobija para poder cubrir tu cuerpo y para poder cubrir tu cuerpo y para poder cubrirte del frío. Él promete lo básico. Hermano, cuando la viuda llega a mi casa, feliz, contenta, compartir con nosotros el pan de cada día y nos trae, yo la tomo esas fundas, hermano, sin estar protestando. Yo no puedo estar buscando marca. Si es de la leche que yo tomo, si es del cereal, hermano, lo que llegó, porque comida. El que tiene hambre se come lo que hay, hermanos. Esto no son tiempos para usted estar buscando nombre de marcas. Sí, porque hay gente que tú le llevas un vestido y si no es de tal marca no lo quiere. ¿Y en qué estamos? Dios no te garantiza ropa de marca de calidad. Una ropa. Comida. Porque así hizo el pueblo. Dios le mandó el maná. Cómete tu maná. Y no te mueras de hambre en el desierto. Ay, pero este maná. Ay, yo me canso. El mismo maná todos los días. Sí, pues hay gente que quiere estar como si estuviera en un resort con un buffet. Estos no son tiempos, hermano, para resort. Ni tampoco son tiempos para un buffet. Estos son tiempos, hermano, para comerse lo que hay. Eso es contentamiento. Y yo le doy gloria a Dios cuando llega mi fundita. Y a veces tengo mi problema, usted sabe, para comerme lo que hay, porque no, son como sin sal, pero yo la cotejo ahí. Y, hermano, contentamiento. Eso es lo que necesitamos, contentamiento en todo. Y los tiempos buenos vendrán en el nombre de Jesús nuevamente, pero hay que tener contentamiento en el tiempo que estamos. Eso demuestra y es la evidencia de que confiamos en Dios. En Éxodo 16, Dios enseñó a su pueblo, escuchen esto, a recoger el maná del día. Cuando ellos estaban en el desierto, pero no estamos muriendo de hambre, no hay problema, prepárense, que Dios le va a dar comida. Y del cielo Dios le mandó un maná, pan del cielo. Y Dios le advirtió, dile a ellos que recojan el maná de un día, porque no quiero codicia en esto, no quiero malicia, gente guardando para 3 y 4 días. Yo voy a mandar la porción suficiente para cada día. Pero si un oportunista se lo lleva todo, no va a dejar para el pueblo. Y el pueblo va a pensar que yo no di suficiente. Y yo sí di suficiente. Pero lo suficiente nunca es suficiente, hermano, cuando hay codiciosos dentro del pueblo. Lo suficiente nunca es suficiente cuando hay codiciosos dentro del pueblo. La tierra es suficiente para todas las personas que la habitamos. Pero como hay 2 o 3 codiciosos que se han adueñado de la gran parte de la tierra, como hay 2 o 3 codiciosos que no tienen una casa, sino que tienen ya 20 casas, y yo no sé para qué, porque usted nada más puede vivir en una.
como hay 2 o 3 codiciosos que no tienen un carro, sino 5 y 6, ya no hay donde parquear en la calle porque ya ellos se cogieron todos los parqueos ellos solos. Dios hoy nos está diciendo, yo he enviado suficiente para todos. El problema no soy yo, el problema son ustedes, que algunos con codicia abarcaron demasiado y dejaron a otros sin nada. Entonces Dios dijo, coge el maná nada más del día, porque total que lo vas a hacer en vano, porque el que tú cojas extra y lo guardes para el siguiente día va a echar gusano. Se va a llenar de gusano, por cuanto yo no quiero que tú alimentes ese espíritu de codicia en ti. ¿Y ustedes creen que aparte de la advertencia, hubieron algunos que como quiera cogieron más y lo guardaron? Pero se despertaron por el mal olor, hedía. El maná hedía al día siguiente y estaba lleno de gusano. Ellos se dieron cuenta que en vano trataron de ser más sabios que Dios. Que en vano trataron de ser codiciosos, porque Dios le cortó desde la raíz la codicia. Bendito Dios. Sin embargo, ese mismo Dios que le digo a ellos, no recojan más de la porción de un día. Como el 7º día había que guardarlo en santidad, y ese día no podían, tenían ellos que descansar. Él le dijo, ahora sí, el 6º día sí pueden ustedes perfectamente recoger 2 porciones, para que el 7º día no hagan nada. Y qué coincidencia que eso que ellos recogían durante la semana por codicia, esa doble porción, la segunda porción se podría. Pero la doble porción que ellos recogían el día 6º no se podría, porque era la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? El maná no tenía problema para podrirse. No había problema en el maná. El problema era en obediencia. Dios quería obediencia. Por ende, el lunes, si yo te dije a ti que coge una sola porción, si coge 2, la segunda se te va a podrir. Pero yo, Dios, te estoy ordenando a ti que el día 6º tú cojas 2 porciones. Por ende, ese día yo voy a permitir que no se pudre y que no eche gusanos. Porque lo que yo estoy buscando es ver qué tan atento tú estás a mis instrucciones y qué tanto tú me obedeces. No es malo tomar 2 porciones si Dios te lo ha autorizado. Pero si Dios no te lo ha autorizado, tú estás en problema, no con el pueblo, sino con Dios mismo. Wow, impresionante la sabiduría de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña a vivir, hermano, día a día, porque cada día tiene su propio afán. Recuerda que Dios es tu ayudador. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no debe preocuparnos qué va a pasar mañana. Vive el día de hoy que tiene su afán y mañana tendrás fuerzas. Pero hay gente tan preocupada por lo que va a pasar mañana que el día de hoy se le va y no hacen lo que tienen que hacer hoy y acumulan lo de hoy y lo de mañana. No, Dios no quiere que tú estés afanado y preocupado por mañana. Él quiere que tú cumplas con tus obligaciones de hoy. Y mañana Él te dará las fuerzas para cumplir con los problemas y los afanes del día de mañana. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo número 7. Y dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Wow. Dios quiere que nos acordemos de nuestros pastores. Sí, Dios quiere que nos acordemos de nuestros pastores. Pero aquí nos advierte y nos dice que es sumamente importante que evaluemos. Nosotros, las ovejas, debemos evaluar la conducta de nuestros pastores. Pues así como hay pastores que aman las ovejas y que están dispuestos a dar la vida por las ovejas, e incluso la han dado por sus ovejas y tienen que darla. También, hermanos, hay pastores que, dicho sea de paso, no son pastores, son asalariados, pero que se llaman pastores, que para ellos lo más importante es el salario, llenar sus bolsillos. Y no les importa ni la herida, ni les importa la condición de salud de la oveja. Entonces hay que evaluar ese comportamiento. ¿Qué es lo que yo tengo realmente? ¿Un pastor que da su vida por las ovejas o un asalariado que lo único que le importan es las entradas de la iglesia? Hay también lobos rapaces dentro de este negocio de Dios, vestidos de ovejas. Y esas advertencias no me las estoy inventando yo, están en la Biblia, hermanos. Y es necesario predicarlas, porque no todo lo que dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay pastores que cuando se hablan estas cosas se ofenden, pero yo siempre he dicho algo, si tú te ofendes con la verdad, en algo te está aludiendo esa verdad. Si tú no eres asalariado, si tú no eres un lobo vestido de oveja, no te debe ofender que se hable la verdad, porque tú sabes que esas verdades están escritas en la Biblia. Tú eres el primero que decir, amén, eso sí es verdad, hay algún asalariado, porque los hay, esa es la verdad. Tú eres el primero que decía, amén, es verdad, hay algunos lobos en esto, lobos rapaces.
Hay algunos ladrones en esto, que les roban al mismo Jesucristo si pudieran robarle. Entonces nosotros no podemos ser ovejas ciegas en este tiempo. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, hermano, y estar constantemente evaluando a nuestros pastores, porque la palabra nos dice, por su fruto lo conoceréis. Un título de pastor no hace a un pastor pastor. Es en la forma en que él ejerce su pastorado que va demostrando con sus frutos si verdaderamente ama las ovejas o no, o si es simplemente un asalariado o es simplemente un lobo rapaz vestido de oveja. Oveja despierta. Acuérdate de tu pastor. Bendice a tu pastor, escucha a tu pastor y obedécelo, pero antes de someterte, evalúalo, abre tus ojos y trata primero de interpretar correctamente si lo que tú tienes es un lobo en lugar de pastor, un lobo rapaz, o si tú tienes un asalariado. Tienes que saber a quién le estás sirviendo, porque cada cual te va a conducir a lo que ellos son. Nadie puede dar lo que no tiene. Un codicioso te hará codicioso. Un ladrón te hará ladrón. Ley de vida, hermano. Nadie puede dar ni enseñar lo que no es. Cada cual da de lo que tiene. Vamos a leer el versículo número 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Recordemos que Jesucristo es inmutable. Jesús no cambia, ni puede ser cambiado. Jesús no puede ser alterado. Por ende, lo que Jesús dijo ayer es lo que dice hoy y es también lo que dirá mañana. No hay variedad en él, ni en su doctrina. Por ende, en Jesús es que tenemos que tener nuestra mirada puesta. Pues el hombre es muy variable. Hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. El hombre es inconstante. Y es difícil realmente poner la mirada en el hombre y creer en el hombre porque con ellos nunca se sabe. ¿Qué les estoy explicando con esto? Que si usted está con alguien siguiéndolo, ya sea por las redes, ya sea a través de la televisión, a través de la radio o en el lugar donde usted se congrega, que está diciendo que hay nuevas revelaciones. Si usted está siguiendo a un profeta o a un evangelista o incluso hasta a un apóstol o pastor, quien sea maestro, que está enseñando cosas que no enseñó el maestro, usted debe cuestionar eso y debe tener mucho cuidado con eso, porque Jesús no anda cambiando su doctrina. Lo dicho, dicho está, lo establecido, establecido está. Así es que nosotros simplemente debemos someternos a enseñar lo que ya está escrito y no a alterar o a ponerle levadura o añadirle o a quitarle a lo que ya está escrito, porque dicho sea de paso, hay consecuencias drásticas para el que le añade o le quita esto, pero hay personas tan codiciosas que se atreven a hacerlo independientemente de las consecuencias con tal de ello llenar sus bolsillos. Es usted el que recibe la palabra que debe tener el cuidado de entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Jesús es inmutable y no cambia su doctrina, ni cambia lo dicho, ni cambia lo hecho, porque lo que él dijo ayer es lo que dice hoy y lo que va a decir mañana. Si el que te está instruyendo te está cambiando la enseñanza, el que está mal es el que lo está haciendo, no Jesús. Jesús no cambia ni permite que nadie lo cambie. Versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Santo Dios, debemos permanecer firmes, nos enseña esta carta, en la doctrina de Jesús. O sea, ya no es necesario observar o realizar rituales y ceremonias como se hacía en el Antiguo Testamento. Ya no hay que hacer sacrificio de expiación porque Jesús lo hizo una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de presentar ofrenda o sacrificio por el pecado. Nosotros somos perdonados gratuitamente a través del sacrificio que Jesús hizo. Él se presentó como ofrenda, como cordero de expiación y también como sumo sacerdote. Todo lo hizo Jesús para finalmente presentarnos a nosotros de manera gratuita el regalo de la salvación. Porque esa ley sacerdotal del Antiguo Testamento sencillamente fue fallida. Cubría el pecado, pero no lo eliminaba. Cubría el pecado, pero no transformaba al hombre. Por ende, aquello fue quitado para establecer lo nuevo, que es el sacerdocio, conforme a Jesús, que fue llamado en el orden de Melquisedec. No dio los resultados aquel sacerdocio y fue necesario eliminarlo. El hombre nunca presentó un arrepentimiento genuino.
O sea, el arrepentimiento era de apariencia, lo limpiaban por afuera, limpiaban simplemente la piel, pero no había una limpieza interna y por lo tanto nunca hubo una limpieza legítima en ninguno de los del pueblo. Dios no quiere un cambio de apariencia. Dios no está buscando un cambio de apariencia. Por eso sacrificó a su Hijo, para que el cambio en nosotros sea radical. Jesús no solo se sacrificó, sino también que modeló y nos doctrinó. Jesús capacitó a discípulos antes de irse y les enseñó a ellos cómo formar discípulos responsables, discípulos conforme al maestro, para que continuaran esa labor de que unos formaran a los otros y los otros a los otros y los otros a los otros hasta que Jesús vuelva, y cuando Él vuelva y encuentre a una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. Dios quiere un cambio de corazón, no un cambio de apariencia. Dios necesita un cambio genuino para que no exista ya más la necesidad de que tengan que predicarnos la palabra, porque todos conocemos a Dios y todo lo obedecemos de corazón. Bendito Dios. Acompáñame en este momento a leer ahora los versículos del 10 al 12. Gloria a Dios. Leemos los versículos del 10 al 12 y la palabra dice así: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Expliquemos esos versículos. A nosotros nos han enseñado y escrito está que el que trabaja en las cosas sagradas, o sea, en las cosas del templo, y los que sirven al altar deben participar también de las bendiciones y de los beneficios del altar. Ahora bien, Pablo, uno de los apóstoles, ese que tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco, reconoció su derecho. Dijo: yo reconozco mi derecho. Yo sé que he trabajado y he trabajado mucho más duro que muchos de ustedes, pero yo de manera voluntaria voy a renunciar a ese derecho y no me voy a aprovechar del derecho que tengo de que, como trabajo para el altar, vivir del altar. Pablo aprendió un oficio para él no tener que verse con la necesidad de tener que negociar una palabra tan poderosa y tan santa como la de Dios. O sea, Pablo aprendió a sostenerse por él mismo y a recibir cualquier ofrenda de amor que le diera el pueblo, pero no a darle la palabra de salvación, a darle la palabra que bendecía la vida de ellos a un intercambio. Es interesante que entendamos eso y aprendamos eso del apóstol Pablo. Procuremos no hacer intercambios con la palabra de Dios. De que yo como apóstol o como pastora o como evangelista simplemente voy a un lugar que dé una buena ofrenda. Porque hay muchas iglesias humildes que no tienen los recursos, que necesitan tanto o más la palabra, como esas iglesias que son megas iglesias y que tienen los recursos para pagarte 1,000, 2,000, 3,000, y a veces, hermanos, hasta $5,000. Qué pena es que tú no tengas el corazón de poder entrar a un lugar que no tiene una ofrenda para darte, pero que tiene la necesidad de recibir esa palabra para ellos poder también tener un encuentro con el Salvador. Tratemos de dar por gracia lo que por gracia recibimos y dejemos de hacer negocio con la palabra de Dios, porque nuestro proveedor es Dios. El que nos bendice y nos prospera es Dios. No hagamos negocio con la palabra de Dios. No es malo recibir una ofrenda si nace en el corazón de esa iglesia darnos una ofrenda, y sobre todo si ellos pueden darnos esa ofrenda. Pero si es poco, ponle en las manos de Dios para que Dios la multiplique. Y el día que sea mucho, dale la gloria a Dios porque grandemente ha sido bendecido. Pero no dejes de bendecir a un pueblo con necesidad de una palabra de Dios, porque ellos no tienen los recursos para pagar la palabra, que tú sabes bien que a ti no te costó nada, porque esa palabra no es tuya. Tú no pagaste el precio de sangre que pagó Jesús, ni que pagaron los apóstoles originales, para hacerte ahora el más importante, para hacerte ahora el mega ungido de la película. No. Tú sabes bien que tú has vivido siempre del evangelio y a ti no te ha costado nada. ¿Por qué te cotizas tanto? Por amor a Dios. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Vamos a leer el versículo número 13. Gloria a Dios. Y seguimos y nos estamos acercando ya al fin. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Bendito Dios. Llamados a no avergonzarnos de la persecución que a veces recibimos por ser cristianos. Los cristianos judíos eran ridiculizados. Los cristianos judíos en aquel tiempo, cuando también se escribe esta carta y por la razón que se escribió esta carta, estaban siendo ridiculizados por ellos seguir a Cristo.
estaban siendo perseguidos porque ellos creían en Jesús y lo aceptaron como su Mesías. El sacrificio de Jesús, hermanos, es mayor y es mejor que el sistema expiatorio del Antiguo Testamento. Por ende, es necesario salir de esa zona de comodidad. Es necesario salir de la zona de comunidad y serle fiel a Cristo, aunque eso conlleve persecución, aunque eso conlleve que nos cierren puertas, aunque eso conlleve que nos hagan menos invitaciones. Nosotros tenemos un compromiso de guardarnos fiel ante nuestra relación con Dios a través de Cristo y además ante nuestra manera de enseñar la palabra y de comunicar la palabra de Dios. Si sufrir por Cristo es necesario y ser perseguido por seguir a Cristo es necesario, pues aceptémoslo con humildad, porque es que el galardón que Jesús tiene en sus manos para entregarnos a nosotros es mayor que el sufrimiento o el padecimiento que podamos tener. Nota, en el Antiguo Testamento, estar fuera del campamento significaba para la ley no estar limpio. En el Antiguo Testamento, estar fuera del campamento significaba para la ley no estar limpio. En la época del Éxodo, quienes estaban ceremonialmente impuros tenían definitivamente que permanecer fuera del campamento. Pero Jesús, el Cristo, sufrió humillación fuera de las puertas de Jerusalén y Jesús no era impuro. Por ende, con Jesús todo cambia, todo el pacto cambia. Ahora en el Nuevo Testamento, erróneamente pensamos en la ley, que si alguien sufre es porque está en pecado, pues los que no están pecando deben prosperar y ser bendecidos. O sea, el criterio que había en el Antiguo Testamento es que si usted está fuera del templo, o usted está en disciplina, o usted está padeciendo porque necesariamente usted pecó y usted hizo algo malo. Pero sin embargo, Jesús rompió con esos pensamientos erróneos, porque Jesús dijo, yo padecí, yo sufrí, ¿qué malo hice yo? Incluso Jesús se atrevió en un momento determinado de su vida a decir, ¿por cuál de las obras que yo he hecho me pegas? O sea, ¿qué de malo yo hice para que me golpees de esta manera, para que me humilles de esta manera? Y Jesús desafió con esa pregunta a la persona que le estaba pegando, porque Jesús sabía que no había pecado en nada. Por ende, si tú estás siendo humillado, maltratado, preocúpate que el pueblo piense que tú has pecado. Si tú estás en santidad, siente paz, porque no necesariamente hay que estar haciendo lo malo para ser disciplinado dentro de las iglesias o para ser excluido del pueblo. Si ellos no entienden tu llamado, tampoco te van a apoyar. Bendito Dios. Pero nada está más lejos de la verdad que eso. Pues ha llegado el tiempo, y el tiempo es este tiempo, donde los creyentes tendrán que demostrar su lealtad a Cristo. Los creyentes van a tener que demostrar su lealtad a Cristo por encima de cualquier sistema, ya sea que eso implique, oye bien, tener que romper con las tradiciones, tener que romper con ceremonias para que ya no vivan esas cosas en nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Es necesario que tú entiendas que cuando tú haces un rompimiento en tu vida, si tienes imágenes, si tú decides quitar esas imágenes, vas a recibir persecución por los que aún siguen adorando imágenes. Tú tienes que entender que si tú estabas acostumbrado a hacer ciertas repeticiones de oraciones o adorabas de cierta forma que no le agrada a Dios y tú rompes con eso. Ese romper con esa tradición, por supuesto que te va a traer persecución. ¿Quiénes te van a perseguir? Los que aún permanecen ciegos. Un ciego no va a entender a uno que esté viendo la gloria de Dios, pero tú mantente fiel con Dios y Dios sabrá bendecirte. Versículo 14, amén. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea, nuestra morada eterna es al lado de Dios, no aquí en la tierra. Por ende, no debemos estar atados a este mundo. Todo lo que este mundo ofrece es temporal. Dios es el único eterno y en Él encontramos la eternidad. Por ende, de todo lo que hacemos en la tierra, lo más importante es nuestra relación personal con Dios. Es lo único que nos llevaremos, nuestra relación con Dios. No se afanen en estar almacenando riquezas, pues no se la podrán llevar con ustedes. Guarden sus tesoros en el cielo. Recuerde que sin nada has venido y sin nada vas a partir de esta tierra. Vamos a leer los versículos del 15 al 16, gloria a Dios, y la palabra escrita dice así. Así es que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios de nosotros? ¿Qué es lo que le agrada a Dios de nosotros? Que demos frutos que hagan que nuestro Dios sea exaltado, que nos comportemos de tal manera que los demás, al ver nuestro comportamiento, den gloria a Dios y crean que Dios existe. Que no nos cansemos de hacer el bien, que siempre tratemos y procuremos de vencer el mal con el bien. Nota, nosotros los cristianos
o los cristianos judíos, empecemos por los cristianos judíos, debido a la persecución que tenían, quizás probablemente porque estaban siguiendo y adorando a Jesús, aquellos que no estaban siguiendo al Mesías, entonces empezaron a criticarlos y empezaron a perseguirlos. Pero lo más importante es no dejarnos intimidar por lo que no están siguiendo a Cristo, sino nosotros mantenernos fiel en Cristo para la gloria de Dios. O sea, si nosotros estamos con el grupo ahora de los que no aceptan a Jesús como su Mesías, si estamos en otra religión que no es cristiana y nos mudamos a la religión cristiana, debemos entender que la religión que estamos ahora dejando, ellos van a ser los primeros que se van a levantar en contra de nosotros. Así es, y tienes que aceptarlo, y tienes que aprender a vivir con eso, pero aún así debes permanecer fiel ¿en quién? En Jesucristo. ¿Qué le agrada a Dios? Que nosotros no ataquemos a los que nos atacan a nosotros, sino que podamos bendecir a los que nos maldicen y podamos orar por los que nos persiguen y podamos entender que aún ellos, sus ojos no han sido abiertos y nosotros tenemos que orar para que Dios abra sus ojos espirituales y ellos puedan ver la gloria de Dios como nosotros la estamos viendo en este momento. Gloria a Dios. Versículo 17, gloria a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Gloria a Dios. El buen pastor su vida da por las ovejas. Para empezar, si usted confía en su pastor, para empezar, escuchen esto, quiero hablar bien claro para que quede una lección para todos nosotros. Para empezar, si usted no confía en su pastor y usted no admira la labor que su pastor está haciendo, le va a ser muy, pero muy difícil obedecer y sujetarse a su pastor. Es necesario que usted confíe en su pastor y que admire la labor que le está realizando como pastor para que usted pueda someterse a él y pueda obedecerlo y sujetarse a él. Así es que si usted no confía en su pastor y usted no admira la labor que su pastor está haciendo, es necesario entonces que usted se examine primero a usted mismo para saber si usted es el que tiene el problema. Y si es usted, usted debe buscar ayuda, debe arrepentirse y debe someterse a su pastor. Ahora, si el problema realmente lo tiene el pastor, porque no te está pastoreando correctamente ni a ti ni a las demás ovejas, es necesario entonces que tú cambies de pastor. Suena chocante quizás para muchos, pero esa es la verdad. Si tú no confías en tu pastor y si tú no admiras la labor que él está realizando y te has examinado y has dado cuenta que en verdad el pastor está en falla, debes moverte. ¿Por qué? Porque debes cumplir con este principio bíblico de someterte a tu pastor y de respetar a tu pastor. Por ende, no tiene sentido que te quedes en la congregación que estás si no lo respetas a tu pastor y si tú no te estás sometiendo a tu pastor. La Biblia te ordena y te pide y te aconseja y te exhorta a que tú obedezcas y a que tú te sujetes a tu pastor. Por ende, es necesario que te busques un pastor con el cual te lleves bien para que te puedas sujetar y para que lo puedas obedecer. Las ovejas deben colaborar con el pastor para hacer de la carga del pastor una carga ligera, fácil de llevar. Hay muchas ovejas realmente con doctorados haciéndole la vida imposible a los pastores, desanimando a los pastores, haciendo que la carga de ellos sea muy pesada de cargar. Ambos tienen un deber. El pastor de hacer una labor excelente para que sea admirado y respetado por la congregación. Y la oveja también tiene el deber de ser una oveja fácil de llevar. Camina por aquí, camina. Ve por allá, ve. Hay ovejas difíciles de pastorear, esa es la verdad. La tarea del pastor es ayudar a las ovejas a madurar en Cristo. Los discípulos que el pastor forma, cada discípulo que el pastor va formando debe también unirse al pastor para colaborar con él, para formar a los próximos discípulos en la congregación, o sea, para ayudar con las próximas ovejas que se vayan sumando a la obra. Y tu oveja comparte de tal forma con las demás ovejas que vayan llegando, que seas tú aquella oveja que motive a las nuevas ovejas a que entren en esa obediencia que deben andar y en esa sumisión y en esa sujeción. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Sé que estamos pasados unos minutos, pero debemos completar. Gloria a Dios. Y en unos 5 minutos más completamos.
Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo que hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. O sea, hay poder en la oración y esto es exactamente lo que nos sugiere a nosotros el autor de esta carta. Es necesario orar sin cesar, o sea, orar todo el tiempo. Los líderes son muy criticados realmente, a veces porque no son entendidos, a veces porque la persona que lo está escuchando no se identifica con sus enseñanzas, nos hacen realmente todas esas críticas negativas en algunos momentos vulnerables. Nosotros como líderes también necesitamos que ustedes oren por nosotros para permanecer firmes y no desmayar en esta carrera que vamos caminando como cristianos. Los pastores y los líderes también oramos por ustedes, pero debemos orar los unos por los otros. Vamos a leer los versículos del 20 al 21, gloria a Dios. Dice, bendición y salutaciones finales. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros los que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que si queremos hacer buenas obras, Dios nos capacitará, es lo que nos enseñan estos versículos bíblicos. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de paz, el Dios que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, nos puede hacer a nosotros también actos para hacer buenas obras, para hacer su voluntad, para hacer lo que le agrada a Él. O sea, ¿quién es mi ayuda idónea? El Espíritu de Dios para yo poder terminar haciendo la voluntad de Dios. ¿Puedo lograrlo por mis propios méritos? No. ¿Puedo alcanzarlo con mi propia carne? No. Necesito necesariamente la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. Nota, para Dios hay dos cosas claves después de Jesús. Después de Jesús, para Dios hay dos cosas claves. La primera es, Dios quiere producir en nosotros la clase de persona que le agrada a Él. O sea, una persona santa, justa y sin maldad. Después de su Hijo amado, una de las cosas más importantes para Dios es producir en nosotros esa persona que Él quiere ver en nosotros conforme a la persona que Él creó en un principio. Una persona santa, justa y sin maldad. Y lo segundo es que Dios quiere capacitarnos a nosotros para que podamos hacer las obras que le agradan a Él. Así es que permítele a Dios, por amor a Dios, que te transforme. Y luego que Dios te transforme, permítele que te use para que tú puedas ayudar a otros a que sean transformados por Dios. Vamos a leer finalmente el versículo, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Aleluya, gloria a Dios. El autor de esta carta nos dice que sabemos que es desconocido, pero nos dice a través de esta carta, por favor, les ruego que soporten esta exhortación que les estoy dando a través de esta carta, porque es una carta corta, no es tan larga la exhortación, recíbanla y sopórtenla, nos aconseja el autor. El versículo 23 nos dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. O sea, el autor de este libro promete venir a ir a verlos a ellos, a las personas que le escribió la carta, y dice, yo iré pronto, y nos habla aquí también de el hermano Timoteo. El que escribió este libro conocía bien a Timoteo, o sea que el autor nos indica que probablemente Timoteo estaba preso o detenido en algún lugar, pues nos habla de que Timoteo fue o estará pronto en libertad. Amén. Ya estamos concluyendo, ya estamos cerrando, así es que vamos a leer los últimos dos versículos y concluimos. 24 y 25. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de la Italia, os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Saludo y despedida del autor de la carta de Hebreos. El libro de Hebreos es un llamado a la madurez cristiana. Fue escrita para los cristianos judíos del primer siglo, pero este libro puede ser pertinente y apropiado para todo creyente, todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador y lo acepta como su Mesías. Todo creyente de esta época puede perfectamente identificarse con esta carta y aprender mucho de la misma y aplicar mucho conocimiento de ella. La madurez cristiana significa hacer al cristiano
hacer al Cristo nuestro centro. La madurez cristiana significa hacer al Cristo nuestro centro de todo. Convertir a Jesús en el centro de todo lo nuestro. Hacer que Jesucristo sea nuestro principio y nuestro fin en cuanto a la fe, en cuanto a lo que creemos. Durante todo este seminario fueron 7 noches de gloria, 7 noches llenas de poder, 7 noches recibiendo enseñanza de nuestro Dios a través de esta poderosa carta de los Hebreos. Gracias a ustedes. Recuerden que todas esas partes están disponibles, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, 5, 6 y esta parte 7 también estará incluida en nuestro canal de YouTube Kilsi Polanco. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, si ya estás suscrito, a que actives la campana, que te mantengas al día con nosotros para que nadie perezca por falta de conocimiento, porque ese es un canal de bendición para el pueblo. Así es que yo me despido satisfecha de haber cumplido con esta promesa que yo le hice a Dios, con esta promesa que le hice a todos ustedes de compartirles este seminario. Cada noche fue una gran bendición para mi vida con ustedes y siento que es mucho lo que hemos aprendido con toda la serie. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Se despide su amiga y hermana Kilsi Polanco y aquí estamos siempre para bendecirles en Conociendo la Verdad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. Dios te bendiga grandemente a todos y a cada uno de ustedes. Amén, bendiciones. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. No olvide de suscribirse.